Buenas tardes, chicas. Hola maestra, buenas tardes. Maestra, buenas tardes. Y vamos a ver nuestro último tema. Aplicaciones de las series de Taylor. El día de hoy vamos a ver para qué necesitamos las series de Taylor. Pues pareciera que al principio estamos tratando con integrales, después aplicaciones de las integrales y después nos brincamos a un tema que parece completamente distinto, como son las sucesiones y las series. En realidad no son temas tan diferentes, están muy relacionados. ¿Para qué necesitamos una serie de Taylor? Tenemos nosotros, por ejemplo, la función e a la x, que nosotros vimos que esta función la podíamos aproximar utilizando una serie de términos infinitos. Va desde 0 hasta el infinito y aquí tendríamos x a la k sobre k factorial. Eso significa que esto se aproxima a x a la 0 sobre 0 factorial, x a la 1 sobre 1 factorial, x a la 2 sobre 2 factorial, x a la 3 sobre 3 factorial, y así continuamos hasta llegar al infinito. Pues una serie de Taylor nos va a servir para resolver integrales. ¿Qué tipo de integrales? Pues aquellas que no tienen solución analítica. Si yo, por ejemplo, quiero resolver la integral de 0 a 1 para la función e a la x cuadrada con respecto de x, así utilice cambio de variable, integración por partes, sustitución trigonométrica, cualquiera de las técnicas que nosotros vimos anteriormente no me va a servir. Incluso si ustedes lo meten a GeoGebra, a Símbola, a Photomato, al software que ustedes quieran, si ustedes meten así la pura integral sin límites, les va a decir que no tiene solución o que no está definido. Pero si la ponen con límites, sí les va a dar un valor. ¿Por qué ocurre esto? Pues ocurre que no hay una función que yo pueda derivar y me dé como resultado esto. Pero sí puedo aproximar el valor de esta integral, como utilizando una serie de Taylor. Si yo estoy diciendo que e a la x es igual a esto, pues entonces para obtener e a la x cuadrada lo que tendría que hacer es cambiar la x, todas las x que yo tengo aquí, por una x cuadrada. Entonces, si yo tenía originalmente 1 más x cuadrada más x cúbica, si esto es e a la x, pues entonces si yo cambio una x por una x cuadrada, lo que tendría que hacer es x cuadrada al cuadrado, x cuadrada al cubo, y eso me representaría la función e a la x cuadrada. Si yo integro esto que está aquí con respecto a x, pues obtendría el mismo resultado, porque esta función está representando mi e a la x cuadrada. No voy a poder integrar yo, a mano, no voy a poder integrar una cantidad infinita de términos. Lo que sí puedo hacer es aproximarla utilizando nada más los primeros 4. Si yo meto esto a algún software, incluso hay unas calculadoras que integran, si yo meto esto a la calculadora, me va a decir que la integral de esto es igual a 1.46. Vamos a ver el resultado que nos da a nosotros utilizando los primeros 4 términos de la serie. Entonces vamos a aproximar esto integrando. Entonces vamos a integrar cada término con respecto a x, la integral de 1, x, la integral de x cuadrada, x cúbica sobre 3, más. Esto me va a dar x cuarta y la integral de x cuarta, x quinta sobre 5 y la multiplicamos por el 2 factorial que está aquí. Maestra, Sí. me comentó mi compañera Sandra que si la puede aceptar. Sí, listo, gracias. Sí, ya, gracias.
X al cuadrado elevado al cubo me va a dar X sexta. La integral de X sexta va a ser X séptima sobre 7 y multiplicamos por el 3 factorial que teníamos abajo. Y esto lo vamos a evaluar con los límites que tenía la integral, 0 y 1. Si yo evalúo en el límite superior, que es 1, entonces tendría 1 al cubo sigue siendo 1 entre 3, más 1 a la 5 sigue siendo 1, 2 factoriales 2 por el 5, 10, más 1 a la 7 sigue siendo 1, 3 factoriales un 6, si lo multiplico por 7, me da 42. Si evalúo todo esto en el límite inferior, como todos tienen X, todos me van a dar 0. El resultado de esto, la suma de estas fracciones me daría 51 sobre 35, lo que se aproxima a 1.457. Es decir, a pesar de que esta es una serie infinita, con 4 términos que yo utilice ya obtengo una buena aproximación. Si el valor verdadero me decía que era 1.46, yo obtuve 1.457, que es bastante cercano. Lo que estamos haciendo es, si no puedo utilizar directamente la función, lo que hago es utilizar una representación. ¿Cuál sería esa representación? Pues la serie de Taylor. Preguntas hasta aquí. ¿Siempre se recomienda usar los primeros 4 términos o puede variar dependiendo de la función? Varía dependiendo de la función. ¿Se acuerdan que en el ejemplo anterior, como esta función está centrada en 0, conforme yo me aleje de ese centro de convergencia, voy a necesitar más términos para poder calcularla. Si yo, por ejemplo, quisiera calcular una integral de 0 hasta 2, como ya me alejé un poquito más del centro de convergencia, tal vez necesite más términos para calcularla. Tal vez ya no sea suficiente con 4 y tenga que utilizar, no sé, 7 u 8. Ah, ok. Entonces, ¿otra duda con este ejemplo? No, maestra, ninguna. Vamos a ver otro ejemplo en el cual podemos utilizar una serie de Taylor. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 para la función seno de x cuadrada menos x cuadrada entre x a la 6. Si yo quiero calcular directamente así, evaluando cuando x es igual a 0, pues me daría 0 menos 0 es 0 y abajo me daría también 0. Eso es una indeterminación. Entonces me puedo apoyar con la serie de Taylor que representa la función seno para resolver ese límite. Ustedes pueden consultar las series de Taylor para funciones representativas o funciones importantes, seno, coseno, tangente, logaritmo, exponencial. Las pueden encontrar en cualquier libro de integral. O las pueden calcular ustedes con el método que vimos anteriormente. La serie de Taylor que representa la función seno es la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la k por x elevado a la 2k más 1 entre 2k más 1 factorial. Es decir, me va a dar solamente los números impares. Entonces, la función seno de x la representaría como el primer valor de k es 0, menos 1 a la 0 es 1, positivo. 2 veces 0 más 1 es 1. Entonces, el primer término es x entre 1 factorial. Vamos a sacar x. El siguiente es cuando k vale 1, menos 1 a la 1 me va a dar número negativo. 2 por 1, 2, más 1, 3. X a la 3 sobre 3 factorial. El siguiente va a ser positivo porque esto va cambiando. Y me va a dar x a la 5 sobre 5 factorial. X a la 7. Y es negativo. 1 más, 1 menos.
menos 7 factorial, y esto continúa hasta el infinito. Eso es para la función seno de x, pero como en nuestro caso nosotros tenemos seno de x cuadrada, pues tendríamos que cambiar todas las x por una x cuadrada. Entonces, x cuadrada al cubo, x cuadrada a la 5, x cuadrada a la 7. Entonces, la función seno de x cuadrada la puedo representar como x cuadrada menos x a la 6 sobre 3 factorial más x a la 10 sobre 5 factorial menos x a la 14 sobre 7 factorial, y eso continúa hasta el infinito. Entonces, si este de aquí representa la función seno de x cuadrada, entonces cuando yo calcule el límite cuando x tiende a 0, para toda esta expresión voy a tener que sustituir el seno de x cuadrada por todo esto que yo tengo aquí. Y entonces tendría x cuadrada menos x cuadrada menos x a la 6 sobre 3 factorial más x a la 10 sobre 5 factorial más x a la 14 sobre 7 factorial. Y esto va a continuar hasta el infinito. Vamos a dejarlo así representado. Seno de x cuadrada menos el x cuadrada del límite que voy a calcular, y todo se va a dividir entre x a la 6. Entonces, como tengo aquí una suma de términos, recuerden que si están en el numerador lo podemos separar fácilmente, si está en el denominador no. Entonces aquí yo tendría el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrada menos x cuadrada. Estos términos se me van a eliminar y solamente me quedan estos de aquí. Y voy a tener menos x a la 6 entre 3 factorial. Como voy a hacer una división de fracciones, aquí es como si tuviera un 1 y me va a quedar x sexta entre x sexta, 1 entre 3 factorial, me queda con signo negativo. Si divido esto entre esto, x a la 10 entre x a la 6, me va a quedar x cuarta sobre 5 factorial. El siguiente, aquí me equivoqué, este era un menos, van más, menos, más, menos. El siguiente me va a quedar x a la 14 entre x a la 6, x a la 8 entre 7 factorial, y así continuaría. Y si se fijan, cada vez me va a dar una x con una potencia más alta. Aquí va a quedar a la 4, a la 8, y como esto va aumentando de 4 en 4, va a quedar a la 4, a la 8, a la 12, a la 16, a la 20, y seguirían aumentando. Pero como x tiende a 0, cualquier cosa que tengas x en el numerador se va a hacer 0, así como todos los que siguen, y solamente me va a quedar el límite de 1 entre 3 factorial, y eso va a ser menos 1 entre 3 factorial es 6. El resultado de esto es menos un sexto. Entonces, nuevamente, puedo sustituir una serie de Taylor por la función que representa. ¿Preguntas con este ejercicio? No, maestra. ¿No? Y pues sería básicamente eso. Esas son las aplicaciones de las series de Taylor. Cuando la función original no me sirve o no la puedo utilizar directamente, uso su representación. Entonces, si no hay dudas con este ejercicio, ya sería todo. Sería el último tema que vemos. Les voy a subir un cuestionario. En el cuestionario hay preguntas que pueden resolver con GeoGebra o a mano, como gusten. Hay unas que sí tienen que resolver a mano, y ahí les indica que tienen que enviar la evidencia en la tarea correspondiente. De todas formas, si tienen dudas, pues me escriben. Y ya sería todo por hoy. Muchas gracias, que tengan bonito día. Igualmente. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Bonita tarde. Gracias, maestra. Buena tarde.